ustedes la plataforma para poder operar con cualquier tipo de activo, bien sea nacional o internacional, mercado continuo, o CFDs o acciones. Es decir, ponemos a su disposición esta plataforma operativa para que puedan, con la información que les damos, puedan realizar los movimientos que ustedes crean conveniente. Pero sí es cierto que a lo mejor, pues, por lo que sea, necesitan pues, algún tipo de ayuda, ¿no? En este caso, lo que les quería mostrar es que si ustedes, por ejemplo, van a noticias y análisis y se dirigen a canal, aquí tenemos el mercado, se dirigen a canal Renta Markets, en este canal Renta Markets, diariamente van a tener un diario de mercado, aquí vemos el diario de mercado de hoy, en el que los analistas pues, explican un poco cuál es la posición pues, de las principales bolsas que ha pasado en el día de hoy, lo más importante, lo más relevante del mercado, los dividendos, un calendario económico pues, más próximo a todos los eventos importantes y después, al mismo tiempo que está el diario de mercado que se publica diariamente, hay análisis y hay ideas de trading que vamos mostrando para que puedan tener algunas ideas o puedan ustedes ayudarse y apoyarse para sus inversiones. Es decir, cada día hay ideas de trading que van, digamos, analizando y eso sí que se los comento que es importante que si alguno de ustedes pues, se decide a seguir alguna idea que nuestro analista les propone, sobre todo que tengan que hacer caso de la estrategia general, es decir, siempre les dice pues, el activo, el horizonte un poco de la idea de inversión que hay, la estrategia y el stop que tienen que poner, cuando tienen que entrar o cuando tienen que salir. Porque si al final queremos seguir esta idea de inversión, esta idea de trading, pero no seguimos las pautas de la estrategia, pues al final a lo mejor puede que no nos salga correcta o no tengamos un buen final. Y en el caso de que ustedes decidan, pues que a lo mejor quieren, por ejemplo, si ustedes dicen, pues queremos invertir en acciones de Estados Unidos, pero no conocemos el mercado de Estados Unidos, no conocemos cuáles son las empresas que mejor representan, digamos, la relación precio potencial de revalorización, ¿no? Pues una buena opción es contratar un fondo que invierta esas mejores empresas y este fondo, pues como está gestionado por un profesional, que a cambio de una comisión de gestión selecciona él mismo estas empresas y va a invertir en lo que considere pues, son las mejores del momento, ustedes pues han delegado un poco la gestión, aunque sea en un fondo, ¿no? En un fondo dedicado porque tenían pensado operar pues, con empresas americanas. Al final es un poco dejar en sus manos cuáles son las formas de poder gestionar su cartera de la mejor manera posible, bien sea apoyándose en algunas ideas de inversión o bien sea apoyándose en nuestros fondos que ustedes consideren que ese índice es más apropiado o ese sector, ¿no? De todos los que podemos nosotros tener y que en este aspecto ustedes pues dejen una parte delegada o lo realicen ustedes mismos. A ver, pues empiezan a llegar las primeras preguntas. Un momento, por favor, vamos a ver. Pues, ¿qué recomendarían inversión en bonos y de qué tipo? Bien, pues en el tema de bonos, nosotros desde la plataforma pueden operar con cualquier tipo de bonos de renta fija, tanto sean bonos corporativos como gubernamentales. Sí es cierto que ahora mismo, tal y como los mercados están y quizás la alta volatilidad de la renta variable, pues ha hecho que muchos de los inversores decidan pues, tener una inversión con menos riesgo quizás y llevarla a renta fija, ¿no? E invertir en algunos valores de renta fija. También es cierto que ahora hay estrategias de inversión de cartera por dividendos que antes pues, salían quizás muy reforzadas, que ahora, pues tal y como hemos visto en la situación de COVID, hay algunas empresas que han decidido pues, no pagar el dividendo, ¿no? Recortan un poco los gastos en esta vía y esto al final hace pues, que esta estrategia de dividendos pues, no se vea ahora tan clara. Entonces, la inversión en renta fija pues, podía ser una opción
ya que tiene un buen comportamiento tanto a medio plazo como quizás un poquito más a largo plazo, y que en esta crisis del coronavirus hemos visto que hay muchos activos de renta fija que se han comportado pues, bastante bien, con lo cual podríamos pensar que estos bonos de renta fija corporativa pues, podrían ser activos, claramente son de menor riesgo que la renta variable, no tienen tanta volatilidad, podríamos también elegir algunos que no sean de tanta volatilidad, y pues tener un poco más la inversión a renta fija, saber un poco pues, cómo se evoluciona el mercado si no queremos incurrir en tanto riesgo. Sí que es cierto que nosotros en la plataforma pueden disponer de cualquier tipo de bono, ¿no? Pero es cierto que en el tema de renta fija, sobre todo en bonos, muchas veces cuando son bonos atractivos, el importe mínimo para acceder a estos mismos bonos requiere una inversión muy alta. Es decir, que el mercado requiere nominales quizás de 100.000 euros o de 500.000 euros o más, como mínimo, para entrar en estas inversiones de bonos. Aquí lo que sí que les puedo recomendar o dar una especie de más facilidades para invertir en renta fija, pues sería invertirlo a través de un fondo, lo que hemos dicho antes. Hay fondos de renta fija que quizás no requieran tanto capital para empezar, este mínimo que requieren de nominal, y que están funcionando bien. Nosotros, por ejemplo, nuestro fondo de renta fija, que es el Sequoia, no sé si lo conocen, pero la verdad es que ha salido en expansión también, como en los el primer ranking de la expansión, como en los primeros fondos con un mejor comportamiento durante esta crisis, y es porque al final es un fondo que aplica una gestión activa. Es exclusivamente para activos de renta fija, es decir, que estarían invirtiendo en renta fija. Tiene sobre unas 30 o 50 emisiones y compañías diferentes, ¿no? Este fondo lo que permite es reducir el riesgo. Reducir el riesgo porque al final están invirtiendo en bonos de compañías importantes que ya como les he dicho antes, quizás le requieren un mínimo de 100.000 o 500.000 euros de nominal para entrar, pero si entran en este fondo pueden entrar desde un mínimo de 100 euros, es decir, no tienen ningún requisito mínimo para entrar, y entonces permite el acceso a estas oportunidades de inversión, que en teoría estarían solo disponibles para inversores institucionales o para particulares requiriendo un gran importe, y en este caso a partir de 100 euros pueden tener la oportunidad de invertir en renta fija con una liquidez diaria, porque realmente pueden salir del mercado en cuanto ustedes lo decidan y tener la disponibilidad de la liquidez en quizás 24 o 48 horas, podrían tener el efectivo disponible en el caso de que ustedes lo requieran, frente a otras inversiones de renta fija, de bonos, que quizás el periodo de maduración, pues bueno, es más largo y tiene más una vista a largo plazo, ¿no? Y al final es un fondo de inversión que es la alternativa más eficiente desde un punto de vista fiscal. Es decir, que en este aspecto, si quieren invertir en renta fija, pues ya les comento que tienen diferentes alternativas. Vamos a ver. Otra pregunta que nos llega. En el momento actual, estando en crisis, incertidumbre, volatilidad, ¿se aconseja entrar mejor en el mercado o mejor a esperar a que acabe el estado de alarma? Bien, pues como sabemos, en estos momentos los mercados tienen una volatilidad muy alta, son muy volátiles. Y ahora que termina el estado de alarma, pues veremos cómo reacciona todo. Vamos a ver, las empresas están empezando a funcionar también al 100%, se ve que se está empezando a reactivar la economía, todo y que no sabemos pues muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Al final, nosotros lo que tratamos de hacer en las carteras siempre es obtener una rentabilidad. Es decir, nuestro objetivo es tener una rentabilidad en las carteras. Esta rentabilidad, pues como he dicho antes, viene determinada por diferentes componentes y diferentes factores, ¿no? Tener una diversificación, esto es uno de los principales, yo creo que factores que deben de tener en cuenta, ya que sabemos que si tenemos una diversificación correcta en nuestra cartera, esta distribución nos va a hacer que al final el 80% de la rentabilidad de la cartera nos la de la distribución.
esta correcta diversificación a largo plazo. Con lo cual, si queremos tener rentabilidad y tener una cartera, yo creo que es mucho mejor estar dentro que fuera del mercado. Siempre digo que no hay que tener miedo a la volatilidad del mercado, ¿no? Al momento en el que estamos, porque para tener rentabilidades hay que estar dentro y nosotros ya hemos visto que una visión a largo plazo es fundamental para tener estas rentabilidades y como sabemos los mercados pues tenemos ciclos alcistas, tenemos ciclos bajistas y está demostrado que normalmente los ciclos alcistas siempre tienen retornos superiores al de los ciclos que son bajistas, las caídas. Y también las caídas han sido en periodos más cortos. O sea que al final podemos ver que a largo plazo es mucho más rentable estar dentro del mercado que fuera. Tampoco quiero decir que tengamos que estar dentro y, bueno, pues entramos y no miramos nada y dejamos la cartera un poco a largo plazo. No, como hemos dicho antes, para gestionar las carteras y para que las carteras den unas rentabilidades positivas, pues debemos de revisarlas periódicamente. Sabemos que es un trabajo, hemos dicho que no es fácil, que hay que tener tiempo, pero hay que hacer unas revisiones periódicamente, hay que tomar decisiones, realizar ajustes, todo esto viendo un poco nuestros objetivos, nuestros riesgos que hemos visto, cuáles hemos determinado, hasta cuánto podemos asumir de riesgo y ver también un poco los distintos momentos del mercado. Es decir, si entramos ahora, claramente hay un descuento en el mercado. Hay un descuento que hemos visto, que el mercado en su momento, pues con la crisis, ha tenido ajustes a la baja en muchos activos que están ofreciendo muy buenas oportunidades, tienen unos precios muy bajos. Son instrumentos que al final siguen un buen comportamiento y que nos van a dar unos retornos a futuro. Con lo cual, a la pregunta de si es un buen momento, yo vuelvo a recalcar que es mejor estar dentro que fuera y dado que el mercado ha recuperado algo desde las bajadas de marzo, sobre todo esas últimas sesiones, pues todavía estamos lejos de encontrarnos donde todo empezó. Y si tomamos decisiones acordes, nos dejamos en manos de profesionales que gestionen bien, pues finalmente podremos ver estos buenos resultados en nuestras carteras. Bien, pues a ver, otra pregunta. ¿Cómo puedo reducir el riesgo en mi cartera de acciones? Bien, pues como hemos dicho antes, el tema del riesgo es un factor muy importante a la hora de invertir. Si lo que tenemos es una cartera en la que, bueno, pues a lo mejor la hemos planteado en un principio y no está bien planteada, o por momentos del mercado que ha cambiado, debemos de, lo que estábamos comentando, revisarla y tomar decisiones para ajustar un poco estos perfiles que tenemos, lo que tenemos que hacer es plantearnos valores defensivos. Cualquier valor defensivo que nos planteemos lo que va a hacer es reducir el riesgo de la cartera. Y bien sea por esto, porque tengamos la cartera desde un principio que a lo mejor la teníamos bien planteada, pero el mercado ha cambiado y hay que ajustarla, bien porque tengamos necesidades de liquidez y necesitemos en esos momentos recuperar algo en el mercado y queremos ajustarlo a los movimientos que hay, o bien porque queramos adoptar un perfil más conservador por el momento, simplemente. Entonces, para estos activos instrumentos pues más defensivos, una forma muy fácil es lo que hemos dicho antes, ¿no? Un poco pues activos de renta fija, con alta calidad crediticia, coberturas o en sectores defensivos. Una opción sería lo que he comentado antes, pues un fondo de inversión como podría ser el Sequoia o otro de renta fija que nos pueda reducir drásticamente este riesgo, ¿no? O bien también si nosotros tenemos un perfil de renta variable, queremos seguir en renta variable, pero queremos reducir un poco el riesgo, pues otra opción que tendríamos sería invertir a través de una diversificación en un fondo de renta variable. Un fondo de renta variable que pueda ser más prudente y que tenga pues un riesgo más sesgado o una diversificación que veamos global.
En este aspecto también les puedo pues, recomendar nuestro fondo de renta variable, el Narval. No sé si lo conocen, pero el fondo Narval, que ha sido número 1 en el ranking de expansión de su categoría, es un fondo que, a pesar de ser de renta variable, es muy prudente. Como ya le digo, se caracteriza por, bueno, trata de batir un poco a los índices, cayendo muy poco o menos cuando las bolsas caen. De esta manera, cuando las bolsas suben o pueden tener una recuperación, es mucho más fácil recuperarse cuando no hemos caído. Hemos visto ahora mismo muchas carteras que a lo mejor tienen unas pérdidas abultadas entre un 30 y un 40% por la bajada de los mercados. Si tenemos un 30% de bajada en la cartera, claramente, si nuestro fondo ha bajado un 30%, es muy complicado recuperar, tendría que ser un 60% para recuperarlo. Entonces, al final, lo que les comentaba del fondo normal, que al final trata de batir esto, ¿no? De no caer cuando cae el mercado, es una estrategia que está funcionando, porque si a lo mejor en estas caídas ha caído muy poco, a la hora de recuperarse, como ahora que se ha recuperado bastante bien, porque estamos ya en positivo con lo que va de año, pues es más fácil tener una rentabilidad. Yo les invito a que se puedan unir a nuestros webinarios con nuestro gestor del fondo Narval, para que pues, vean un poco más en qué invierte el fondo, ¿no? Y les expliquen un poco la estrategia. Es un fondo, bueno, yo así resumiendo, invierte en 30 a 50 empresas grandes que están seleccionadas por la calidad de los negocios, con unas valoraciones muy atractivas. Al final es una cartera muy diversificada para inversores prudentes, lo que les comentaba. Es un fondo conservador, a pesar de ser de renta variable. Da una estabilidad y robustez a la cartera y, como hemos comentado antes, al final un fondo de inversión es la alternativa más eficiente desde un punto de vista fiscal, porque puede aprovechar las ventajas de cambios en el sector sin tener que tributar, ¿no? Para invertir a largo plazo. Es decir, lo que no podemos hacer en acciones de renta variable, si queremos cambiar de sector, pues de energético a lo mejor a tecnológico, tenemos que vender esas acciones, tributar e invertir en nuevas acciones. Esto, los fondos de inversión, como sabemos, nos da esta ventaja. Estamos invertidos en un fondo que a lo mejor es sectorial, biotecnológico o tecnológico también, pero de repente queremos dar un giro más conservador y queremos invertirlo en un fondo de renta fija o de renta variable conservador, simplemente hacemos un traspaso fiscal de un fondo al otro, seguimos conservando estas plusvalías que tenemos sin tener que tributar y seguimos en el mercado pues con las rentabilidades que queremos en el fondo. Bien, pues a ver si tenemos alguna otra pregunta que nos quieran formular. Bien, pues sobre el tema de fondos, ¿qué fondos sectoriales se podrían recomendar ahora mismo? Bien, pues es lo que os comentaba antes, ¿no? Ustedes, si quieren cualquier tipo de fondos, nosotros en Renta Markets trabajamos con 42 gestoras diferentes, 42 gestoras que tienen un abanico muy amplio de fondos de inversión. En este aspecto, lo que les puedo decir es que si ustedes consultan con su asesor financiero para que les asesore un poco en qué tipo de fondos sectoriales podemos encontrar en cualquier sector que el cliente quiera invertir, tanto sea europeo como global como internacional. En tema de fondos más así más tecnológicos, pues también dependerá un poco en qué se base estos fondos tecnológicos, porque hoy en día sí es cierto que cada fondo, si es sectorial, está muy enfocado a estas empresas, ¿no? Y difiere bastante entre unos y otros. Por ejemplo, si queremos un fondo de biotecnología, pues tenemos uno que está basado únicamente pues, en la biotecnología, ¿no? Con esas empresas que están surgiendo ahora, que sí es cierto que tienen mucha volatilidad también por el tema de las investigaciones que hay ahora. Pues tenemos el Candriam o algún otro más. Si es más tecnológico, pues quizás no tiene ya no hay tanto biotecnología, es más únicamente tecnológico, y tenemos fondos globales como el Franklin Technology, el Parvest y alguno más.
Y dentro de esta misma tecnología, si queremos ya algo más específico, que pueda ser una tecnología limpia, que está ahora también un poco en la cresta de la ola, que son pues Clean Technology, que se llama. Tenemos el Bontobel, que es una tecnología limpia, con eficiencia energética, se basa en ahorro de energía, calidad en las infraestructuras. Son un poco las tecnologías del futuro, ¿no?, que llaman, que son tecnologías del futuro para el medio ambiente. Es todo relacionado con el sector del reciclaje, la eliminación de residuos, tecnologías de filtrado, etcétera. Y también sectoriales en este mismo aspecto tecnológicos, pero quizás que no sean tan basados en el medio ambiente, pues serían ya otros como de salud, como el BlackRock, que también está funcionando muy bien. En cualquier caso, todos estos fondos tecnológicos o cualquier otro sector que ustedes quieran invertir, tenemos una lista muy amplia de fondos, como les digo, con 42 gestoras internacionales, que simplemente con hablar con su asesor financiero les pueden recomendar un poco, pues a lo mejor cuál sería más acorde a su perfil, bien sea si ustedes quieren realizar una inversión más a nivel europeo o a nivel global o a nivel de cualquier país como Estados Unidos o más enfocado a un índice. Vamos a ver si podemos recoger alguna pregunta más. Bien, pues en cualquier caso, sí que es cierto que aprovechando que tenemos aquí la plataforma, les invito a que hacemos algunos otros webinars de plataforma, porque ha habido muchos clientes que también me han preguntado cómo utilizar la plataforma, bien para operar, bien para poner órdenes o bien para poder aprovecharse de todas las ventajas que estamos dando. Aquí en la plataforma, como les comentaba, dentro de la pestaña Canal Renta Markets podrán encontrar, aparte del diario de mercado y las ideas de trading, algunos análisis técnicos que se van haciendo bien diariamente de tema de Forex, algunas compañías. Hay un resumen semanal sobre cómo han ido todas estas ideas de trading. Esto es importante porque a veces me han preguntado también algunos clientes, bueno, es que he seguido algunas ideas, pero no sé si al final no quise entrar y a lo mejor no sé si al final funcionó o no. Bueno, pues que sepan que semanalmente, con todas las ideas de trading que se van colgando aquí en el canal Renta Markets, al final de la semana se lleva un recuento, se hace un análisis de todas las acumuladas, tanto en materias primas, en divisa como en renta variable, y se va informando de cómo han ido estas gestiones. Con esto quiero decir que si ustedes no llevan un reporte a lo mejor diario, no se preocupen porque aquí lo pueden encontrar. Otro tema importante conforme a las operaciones es que en la hora de operar, cuando ustedes a veces me han preguntado también que a lo mejor no tienen muy claro los tipos de órdenes o cómo poner órdenes en el mercado. A la hora de gestionar la cartera es muy importante que sepan, si lo van a hacer ustedes, pues cómo poner estas órdenes, de qué manera puedo introducirlas con ventajas sobre el límite, poniendo stops, sobre todo stop loss, para que en estos momentos de volatilidad del mercado, si el mercado baja, puedan tener controlado ese riesgo y esa pérdida. También realizamos unos webinarios semanalmente sobre cómo poner las órdenes en el mercado, cómo utilizar la plataforma, cómo ver los gráficos también para que podamos interpretar pues quizás mejor cómo funciona el mercado. Es decir, que ponemos un poco al alcance del cliente cualquier ventaja que pueda tomar con respecto a su cartera. Vamos a ver. No se están animando a hacer preguntas, pero bueno, en cualquier caso yo intento dentro de las preguntas que suelen hacer los clientes explicarles un poco para que puedan orientarse mejor a la hora de gestionar su cartera.
Otro tema importante que quería comentarles es el tema de las carteras gestionadas de fondos. Nosotros desde Renta Markets ofrecemos un servicio de carteras gestionadas de fondos para que aquellos clientes que, como decíamos antes, quizás no tengan tiempo de poder gestionarse ellos mismos la cartera, puedan delegar esta gestión a nuestros profesionales. Se puede hacer un contrato de gestión de carteras de fondos en el que se caracteriza por una óptima relación entre la rentabilidad y el riesgo. Nuestras carteras gestionadas de fondos al final vienen determinadas por el perfil del cliente, que es lo que he comentado anteriormente. Es muy importante saber en qué perfil de riesgo se encuentra cada cliente. Para poder iniciar una cartera gestionada, nosotros hacemos un análisis de estos riesgos del cliente y una vez pasado el test de idoneidad, enfocamos a cada cliente dependiendo del perfil de riesgo que tenga, pues en las diferentes carteras. Tenemos 4 modalidades, sería pues un perfil conservador para aquellos clientes que no quieran asumir mucho riesgo, en el cual en este perfil conservador se puede llegar hasta un 15% de renta variable. Al final, la inversión de fondos de renta variable sería pues, en torno máximo un 15%. Luego habría un perfil más moderado, que ya podría llegar hasta un 30% en inversiones de fondos en renta variable. Un perfil dinámico, que ya sería hasta un 50% de la cartera, podría llegar hasta el 50% de la cartera de fondos en renta variable. Y luego, por último, sería el perfil pues, activo, que sería el más agresivo, ¿no? En este caso, la cartera podría llegar hasta un 85% de fondos en renta variable. Estas carteras, que están totalmente diversificadas un poco en su justa medida, ya les indico que la diversificación es la que reduce los riesgos y es la que nos da la rentabilidad, pero también es cierto que sabemos que una gran diversificación, quizás en exceso, pues nos puede neutralizar estas rentabilidades. Con lo cual, creemos que entre 10 y máximo 14 posiciones diferentes, pues deberían de ser suficientes para que podamos obtener unas buenas rentabilidades y poder gestionar bastante bien la cartera. Como les decía, las carteras gestionadas de fondos, la ventaja que nosotros creemos que tiene es que aparte de estar gestionadas por profesionales que están el día a día en el mercado, al final esta gestión que realiza el gestor pues tiene una comisión, en nuestro caso sería un 0,75%, que si ustedes analizan esta comisión junto con las comisiones de los fondos, que todos los fondos sabemos que tienen unas comisiones implícitas de gestión, lo que les podemos ofrecer es que puedan comparar. Estas comisiones de fondos pueden ir entre el 1 y el 2%, por ejemplo, ¿no? En cualquier fondo ustedes entran en una cartera, en su cartera, y sin que les sin entrar en una cartera gestionada, sin delegarla, ustedes pueden contratar cualquier fondo. Estos fondos tienen unas comisiones entre el 1 y el 2. Pues si ustedes entran en la cartera gestionada, es de un 0,75 más lo que tenga el fondo. Pero es muy importante que sepan que en nuestras carteras gestionadas solo se encuentran fondos de clase limpia, es decir, ofrecemos la clase más económica conforme a su perfil. Es decir, que estos fondos tienen unas comisiones mucho más bajas, son inferiores a que si usted contrata este mismo fondo por usted mismo en la plataforma. Al final, llegamos a la conclusión de que si sumamos este 0,75 más la comisión que pueda tener de clase limpia, que pues aunque sea de un 0,75, que ya es bastante alta, ¿no? Pues a lo mejor nos quedamos en un 1, 1,5, que si comparamos con que usted accede a un fondo libremente en la plataforma sin que el gestor le gestione la cartera, la comisión es la misma. ¿Con esto qué quiero decir? Que podemos beneficiarnos de delegar la gestión a unos profesionales que nos van a estar gestionando diariamente esa cartera. Por eso al final las rentabilidades de las carteras se están viendo que están dando pues, buenas rentabilidades.
y que si lo hacíamos por nuestro propio, nosotros por nuestra propia iniciativa, al final las comisiones pueden resultar las mismas. Si es cierto que lo gestiona uno mismo y si se equivoca el cliente, pero no va a estar todo el día en el mercado ni tiene esos conocimientos para que al final la cartera gestionada le dé una buena rentabilidad. Aquí también les puedo invitar a que ustedes puedan inscribirse en el webinar que realiza nuestro compañero Juan Pablo, que es el gestor de carteras gestionadas de fondos, es semanal y les indicará un poco mejor cuáles son las estrategias y por qué debemos dejar en manos de profesionales la gestión en el caso de que no tengamos tiempo o conocimientos para poder gestionar nuestra cartera.